especialista en el tema alimentos. Gracias por atendernos, Tomás, bienvenido. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cuál es tu mirada con respecto a esto? Bien, con respecto al etiquetado frontal, es una forma que tienen hoy en día los consumidores de cuando van a hacer la compra, visualizar rápidamente cuando hay un nutriente crítico en exceso, como puede ser sodio, azúcares, grasas, de manera fácil. Obviamente que es una ley que ya tiene cerca de 5 años que se fue madurando y en ese proceso de maduración van surgiendo obviamente algunas cuestiones a mejorar. Es una ley que hay que mejorarle ciertas cuestiones como para permitirle una mejor elección a los consumidores. No sé si la mejor elección es borrar todo y arrancar de nuevo, porque también nos genera una regla clara desde el punto de vista que los consumidores se tengan que ir adaptando a distintos tipos de etiquetado, que la industria se tenga que ir adaptando también a distintas reglamentaciones. Lo importante es, obviamente que hay cuestiones a mejorar, pero se puede hacer esas mejoras en base a lo que está. ¿Cuáles son para ahondar un poquito en aquellos que no conocemos tanto? Uno ve el etiquetado frontal y después, bueno, obviamente elige, no es que no te llevas el producto, pero por lo menos sabes si tiene edulcorante, si está por arriba en la cantidad de azúcar, en la cantidad de sodio, e inclusive ha generado que desde la industria busquen opciones. Algunos que decían, che, mira, el etiquetado en un yogur es mucho, busco otra opción, le bajo los porcentajes y logro sacarme alguno de los octógonos. ¿Qué habría que hacer más finito para vos? Bueno, con respecto a mejoras a realizar, que de hecho son algunas de las medidas que es lo que se dice que desde el punto de vista del gobierno que tienen en cuenta para derogar la ley, por ejemplo, cómo se informan esos octógonos. En Argentina es uno de los sistemas más estrictos, dicho por la Organización Panamericana de la Salud, en el sentido de que, por ejemplo, para calcular cada uno de los octógonos que vemos en los envases, se tiene en cuenta la relación a el aporte calórico. Por ejemplo, para tener el octógono exceso de azúcares, lo va a tener un producto siempre y cuando el 10% o más de las calorías provengan de esos azúcares. Entonces ahí colocan el octógono de exceso de azúcares. El resto de los países, por ejemplo del Mercosur, Uruguay, Chile, Brasil, hacen esos cálculos, pero referido a un contenido absoluto. O sea, cuántos gramos de azúcar tiene 100 gramos de producto. Eso es algo que está, digamos, en debate y se presta a que se genere, digamos, cierta confusión. Por ejemplo, hay un yogur que en Uruguay no tiene sellos y acá en Argentina puede llegar a tener 2 sellos, 3 sellos o incluso también se han reformulado y hay opciones, digamos, que no tienen. Te entiendo bien, vos decís, hay que levantar los techos en todo, o sea, ser algo más flexible como en otros países y no tan rigurosos en los límites, y eso generaría que algunos no tengan el octógono. Exacto, porque lo que pasa es que un relevamiento que se hizo en 2023, el 85% de los productos tenían octógonos. Claro. Entonces, si vos vas a hacer una compra y todo tiene todo, no te permite a vos hacer una elección inteligente, por decirlo de alguna forma. Sí, recuerdo esa crítica, no recordaba que era en el año 2023, pero como decir, bueno, sí, vas al supermercado y al fin y al cabo todos tienen los 4 o 5 octógonos. Entonces es lo mismo, digamos, tenés que elegir dentro de una serie de productos que todos tienen los octógonos, entonces estamos en la misma. Exactamente. Ahí está, digamos, el problema. Al ser tan riguroso, todo tiene todo, entonces en esa situación nadie termina comprando mejor. Y hay algo que es fundamental también como para destacar, es que yo lo que veo de este sistema de etiquetado, que también no solamente que lo usó, digamos, Argentina, que es el etiquetado con octógonos de advertencia, también otros países vecinos, Uruguay, Chile, como mencionaba recién, es como que ponen al alimento bajo la lupa y ponen todo lo malo, pero no evalúan algunas propiedades buenas que puede tener. Por ejemplo, hoy tenemos un yogur que puede tener el octógono de exceso de azúcares y tenemos también un caramelo que tiene el octógono de exceso de azúcares. Este tipo de etiquetado no te permite a vos decir, bueno, este tiene más exceso que el otro. Más allá de que uno pueda llegar a tener que puede tener un conocimiento de la naturaleza de ese alimento, pero hoy en día el etiquetado te dice tiene exceso. O sea, si pasaste ese 10%, no importa si lo pasaste por 20, 30, 40, 50, tenés el octógono de exceso. Entonces, desde ese punto no permite una correcta elección. Y además, vos no es lo mismo un producto que tiene calorías vacías como un caramelo, que es solamente azúcar, a un yogur que te aporta también proteínas, que te aportan minerales, vitaminas. Entonces eso está quedando afuera de ese sistema etiquetado. Entonces claro, es como que yo te cuento lo malo, pero no te digo que ese nutriente crítico está en una matriz alimentaria donde tiene otras características también. Está bien, el tema es, acá vos como ingeniero lo explicás perfecto, de manera muy práctica, pero el tema es que
ni siquiera se iría a esa discusión, se iría a los extremos, a directamente, che, este tiene algunas falencias, en vez de corregir, directamente lo levanto, que eso es un extremo que no ayudaría, ¿no? Lo que pasa es que yo lo veo que hoy en día es una discusión política. Claro. Por un lado están los defensores, por otro lado los que están en contra, y es a ver quién gana la publicidad. Independientemente de quién esté de un lado y del otro, quién gana la publicidad, y es como que eso es lo que importaría desde el punto de vista como triunfo político. Entre medio están los consumidores, que hoy en día un 30% dice que lee la etiqueta y ese 30% la mitad entiende, o sea, un 15% lee y entiende, que ese es el problema. Y algo fundamental, cuando hablamos de etiquetado frontal, que siempre se dice la ley de etiquetado frontal, forma parte de la ley de promoción de alimentación saludable, donde una de las partes es el etiquetado frontal, pero otra muy importante es de promover la educación alimentaria, que eso es lo que te va a brindar a los distintos consumidores las herramientas para, independientemente si un producto tiene o no octógonos, vos puedas elegir correctamente, sabiendo la naturaleza de ese alimento, porque hoy en día muchos de los nutrientes críticos los estamos incorporando en la comida que hacemos en casa, que no tiene octógonos. Entonces, si uno no tiene esa educación previamente, no conoce, digamos, del todo un alimento. No sé Claro, si compré un café que no tiene octógono, pero le metí 10 cucharadas de azúcar, listo, lo Claro, transformé yo, claro. ¿no? No, y quería preguntarle a Tomás, que es el que sabe, acá entre nosotros, si existen o si se están reforzando los controles, porque más allá de que esté la ley, que estén los octógonos, tiene que haber un control a nivel nacional si se cumple o no. ¿Cómo lo ve él, si tiene alguna información? No, con respecto a controles, por ahí lo que más se ve desde el punto de vista de etiquetado es cuando hay un alimento falsificado, cuando hay un alimento adulterado. No he visto controles muy rigurosos con respecto a lo de etiquetado. Obviamente, toda empresa que saca al mercado un producto, esa etiqueta tiene que ser aprobada, o sea, se presenta, digamos, para tener un número de evaluación y ahí presenta, digamos, el rótulo donde hoy en día claramente incluyen los octógonos. O sea, eso se aprueba, pero después control en calle no he notado, digamos, que se haya intensificado. Históricamente no hay grandes controles en Argentina desde el punto de vista de los alimentos, más allá de algún ente municipal o provincial Claro. que pueda hacer algún relevamiento, sobre todo cuando hay algún problema microbiológico de por Claro, medio. claro. ¿Cuál sería, no por demonizar, pero en realidad que los octógonos está para prestar atención, el peor de todos, el cual vos me dirías, che, si tiene ojo? ¿O no hay uno? O sea, yo el mensaje que doy es, a lo largo del día uno tiene que incorporar distintos nutrientes. Azúcares nos hace falta porque el cerebro funciona con glucosa, grasa también nos hacen falta, sodio también nos hace falta, pero en una cantidad adecuada. Cuando vos tenés una dieta que consumís un solo tipo de alimento rico en esos nutrientes críticos y los mantenés como hábito, estás incorporando mucho de ese nutriente crítico. Entonces, el exceso es el problema. Claro. Por eso siempre hay que tener una dieta, digamos, variada y no demonizar un alimento en sí, porque un alimento tiene nutrientes. Algunos tienen nutrientes buenos en mayor proporción que en otros. Lo importante es tener, digamos, un equilibrio, conocer ese alimento, tener una dieta, digamos, variada e incorporar el nutriente que le hace falta, digamos, a nuestro organismo para funcionar bien. Che, últimamente se está parando mucho, se está hablando de demonizar, se está demonizando, no sé por qué es lo que está ocurriendo, hablan de mercurio y demás, vos me lo podés ir más al detalle, los enlatados como por ejemplo el atún, y se está levantando un alimento enlatado que yo recuerdo de haberlo consumido más de chico, pero ahora se ha perdido un poco, como son las sardinas. Bien, con respecto al sistema No, para saber si están así, porque viste que el atún están diciendo, che, ojo con el atún, que la cantidad de Por el sodio. Mercurio. o metales Sí, no, pesados. sí, ahí no sabía bien si era por el sistema etiquetado. Lo que pasa es que con el atún es un pescado graso donde hay distintos contaminantes, ya sea de manera natural, pero también puede ser por la actividad, digamos, humana, donde se van generando, digamos, en agua y presencia, digamos, de mercurio. Lo que hacen los pescados lo van concentrando. Entonces hay una dosis de mercurio, digamos, que se tiene en cuenta porque puede tener, digamos, un efecto, digamos, tóxico en el organismo. Con respecto al consumo de atún, dicen que el problema arranca cuando vos consumís entre 5 y 7 latas de atún por semana, entonces que es un consumo que no es llegamos a eso. lo habitual. Y por otro lado, el atún pasa por un control y se analiza el contenido de mercurio que se obviamente que tiene. Y además, con respecto, digamos, al atún que viene enlatado, es un atún que no tiene tanta concentración de mercurio como otros que cuando uno va a comprar, digamos, a la pescadería el atún completo.
Qué bueno hablar con vos, porque si no, Bien. viste que está en esto de que, bueno, hay gente que sabe, como es el caso, y lo encontrás en Instagram también al ingeniero, pero hay gente de que levanta la noticia porque ven que rinde, Claro. y empiezan a transformarla y cada vez se hace una bola más grande y terminás diciendo, che, no vas a querer comprar atún, que antes uno creía que comía algo maravilloso, que venía bien con el omega 3 y demás, porque le voy a meterme... No, no es tan así. Claro. Y- Siete latas de atún por semana. No, yo estoy lejísimo de eso. Es muchísimo. Estoy muy No, lejos. y a veces pasa mucho de cómo uno vende la información, porque yo, a ver qué apunto. Si uno quiere hacer clic, a lo mejor el título puede ser el atún te puede intoxicar, o el atún te intoxica. Claro. Y a lo mejor vos haces clic y después te dice tenés que tener un gran consumo de atún, entonces depende lo que uno busca priorizar. Si querés priorizar la información o querés priorizar, digamos, un clic para, desde un punto de vista, por ejemplo, económico. Pero entre todo esto, con especialistas como vos, vamos aprendiendo. Sí, vamos aprendiendo. Yo creo que con lo del café se aprendió bastante, ¿no? Porque antes el café comprabas por ahí marcas muy reconocidas y ahora se ha hablado mucho y me parece que de manera correcta del café, o también lo están demonizando y no sería lo correcto el que tiene exceso de azúcar. Claro, hoy en día se prioriza mucho sentir el verdadero sabor y aroma café, Sí. que es el café, digamos, tostado, no el café torrado, que se le agrega, digamos, azúcares durante el proceso de tostado, entonces genera como si fuese una especie de azúcar caramelizada alrededor del grano. Y eso termina enmascarando el verdadero sabor del café, además de aportar, digamos, azúcar. Entonces hoy en día creo que el consumidor busca valorar más esos aromas propios del café, digamos, natural, que es el tostado. Yo antes de cerrar, Sí, bueno, sí, seguramente lo aprovechamos. estamos en la semana de la hamburguesa, Tomás. En la semana de la hamburguesa. A ver qué recomendación de un especialista, qué tiene que tener una hamburguesa o qué no tiene que tener para que no nos haga tanto daño, porque hay muchas promociones, seguramente mucha gente en Villa María va a comer hamburguesa esta semana. Algo fundamental cuando uno va a hacer una hamburguesa es la cocción completa, para garantizar, digamos, la seguridad de ese alimento, la cocción completa. O sea, no hay término medio en la hamburguesa. La hamburguesa tiene que estar bien cocida por fuera y por dentro, por una cuestión, digamos, de seguridad alimentaria y para evitar lo que es el síndrome urémico hemolítico. Eso, digamos, es primordial. O sea, la hamburguesa bien cocida. Y después, obviamente, cuando uno va a consumir una hamburguesa es de consumo esporádico, porque te genera, digamos, placer, digamos, comer una hamburguesa. Entonces, bueno, le tiene que agregar mayonesa, un poco de queso, acompañar con alguna verdura. Pero obviamente que a veces cuando uno va a consumir alimentos que saben que tienen alta densidad calórica o tienen nutrientes que llamamos críticos en mayor cantidad, bueno, son alimentos que se pueden consumir claramente, pero de consumo más esporádico. Sí, sí, ahora viene el queso cheddar, que viene como si fuera una crema también. Me parece que hay algunas variables de ultraprocesados también que por ahí hay que poner el ojo. Y el pan de Sí, papa. hoy en también. día, o sea, la industria va atendiendo a distintas demandas que van surgiendo y por ahí se posiciona, digamos, lo que es a lo mejor consumir papitas con alguna salsa. Entonces lo que se hace es justamente bueno, saco el queso que se le llama cheddar como un queso, digamos, untable. Entonces se va adaptando, digamos, a las necesidades que van surgiendo. Lo importante es siempre no tener una dieta monótona e incorporar distintos tipos de alimentos. Bien, bien. Bueno, así que por lo tanto, primero agradecerte que te hayas prestado a conversar Gracias con a ustedes. nosotros cada vez que te lo pedimos, pero con respecto a la naturaleza del etiquetado frontal, está punible de algunas correcciones, pero claramente lo ideal no es sacarlo de mercado, porque con un buen control, que debería haber, y también con haciendo docencia como están haciendo ustedes, el etiquetado nos ayuda, ¿no? Exactamente, el etiquetado es la forma que tienen para comunicarse, digamos, el productor del alimento con el consumidor. Es importante que esa comunicación que se dé sea clara para que el consumidor pueda comprarlo o no comprarlo dependiendo de sus requisitos, digamos, nutricionales. Perfecto. Te agradecemos. Gracias, muchas gracias. Que tengas un buen día. Bueno, interesante.